Continuamos con nuestra lectura cronológica de la Biblia. Y si usted ya leyó estos capítulos en el libro de Números, casi que le diría que vuélvalos a leer después de escuchar este video. Y si no, si aún no los ha leído después de escuchar este video, analícelos con mucha atención porque aquí vamos a encontrar uno de los núcleos narrativos más importantes del Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar los motivos de por qué este pueblo que había sido liberado bajo el poder de Dios por medio de las 10 plagas en Egipto, por qué este pueblo no entró a la tierra prometida, por qué no lograron tener la posesión de aquello que aseguraba el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Recordemos en Génesis capítulo 12 que Dios le dijo a Abraham: sal de esa tierra y ve a la tierra que yo te indicaré, porque haré de ti una gran nación. Entonces, ¿por qué esta gran nación que ya vimos en los censos al inicio de este libro, que era una gran nación? Si tomamos de forma literal los números, se proyectan unos 2 millones de israelitas en el desierto. Pero ¿por qué no entraron? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ponerle mucha atención a estos capítulos, no tanto por lo que describe, sino por el significado, la comprensión de lo que ahí está pasando. Porque en Números capítulo 11 se nos describe que tan solo habían pasado 3 días de viaje, o sea, 3 días de viaje, y ya el pueblo había comenzado a quejarse por sus dificultades y lo más duro, ese pueblo comenzó a añorar estar en Egipto. Comenzaban a recordar las comidas que tenían en Egipto y de que ahora aquí tan solo comían maná. Dios entonces se enoja contra ese pueblo que estaba recordando y añorando Egipto, y entonces Dios hace arder una parte del campamento para aplacar al pueblo y aplacar esas murmuraciones. Pero esto sería algo temporal, porque después continuarían otra vez con sus quejas, recordando la comida que tenían en Egipto y renegando del maná, que era la provisión de Dios. Se presenta aquí en unos versículos muy interesantes una descripción alternativa sobre la forma en la que se recolectaba y preparaba el maná. Es lo que aquí se presenta es diferente a lo mencionado en el Éxodo, porque aquí aparece como una pequeña semilla que era molida para preparar una forma de pan. De todas formas, aquí lo importante es que el pueblo continúa quejándose por la comida o más bien por la falta de comida que tenían. Ellos querían diversidad de comida, querían carne, querían estar llenos. Y fue tanto lo que lograron desesperar a Moisés que Dios entonces le concedió a Moisés que se apoyara en un grupo de 70 ancianos de entre Israel para que le ayudaran a atender al pueblo. Y estos ancianos serían llenos del Espíritu de Dios para profetizar en ese momento delante del tabernáculo y entre el campamento. Y aunque ese fue un evento que no volvería a repetirse, es decir, que profetizaran, sirvió para distinguirse entre todo el pueblo con estos 70 hombres. Y ellos estaban renegando de la comida, el pueblo, y entonces Dios una vez más les proveyó codornices, muchas codornices para que comieran carne. Y fue tantas las codornices que incluso la cantidad de aves acumuladas en el suelo llegaba casi a 1 metro de altura. Pero al final, la gran lección que aquí aprendemos es que los más glotones, los que más querían acumular y comer carne, fueron los primeros que cayeron en muerte castigados por Dios. De aquí aprendemos cosas muy interesantes. Los que más se habían quejado
de que querían comer carne fueron los que más comieron, los que más estaban de glotones y fueron los primeros en ser castigados. Aquí aprendemos mucho respecto a tener contentamiento con lo que el Señor nos va proveyendo y que entendamos que sea cual sea nuestra condición temporal, porque esto iba a ser temporal, Dios siempre tiene un mejor propósito y siempre enfoquémonos en eso. Dios tiene un día siguiente para todos. Pero si nos queremos adelantar y cortar los procesos, ojo, que puede ser que nos perdamos la bendición. Hay que mantenerse fieles a los propósitos de Dios. En Números capítulo 12, que después de que el pueblo había murmurado, ahora son los hermanos de Moisés los que están murmurando. Tanto Aarón como Miriam comienzan a expresar alguna forma de envidia, alguna forma de celo con Moisés, y ellos comienzan a decir que ellos también han hablado en el nombre de Dios para con el pueblo, y también se expresa que tenían algunas quejas, algunas diferencias con la esposa de Moisés. Entonces Dios se manifestó a Aarón y Miriam en la columna de nube. Otra vez aquí una teofanía, una manifestación visible de Dios para decirle a Aarón y a Miriam que su relación con Moisés era distinta a la relación que podía tener cualquier otro profeta. Ellos que estaban murmurando diciendo que ellos también habían hablado en nombre de Dios al pueblo, que es lo que se entendía como el ejercicio de la profecía, pero Dios les dice, no, mi relación con Moisés es diferente. A los profetas se les revelan visiones, sueños, pero a Moisés Dios le habla cara a cara. Es una relación especial y más profunda. Miriam, como castigo por su murmuración, se vuelve impura a causa de una enfermedad en la piel, posiblemente lepra, pero ya sabemos que la lepra de ese entonces era diferente a nuestra lepra actual. Moisés tuvo que interceder en favor de su enfermedad y solo fue curada hasta después de 7 días de aislamiento y lejos del pueblo. Al final del capítulo, el campamento israelita se movió hasta llegar a Cades, que se encontraba en el desierto de Parán. Pero aquí en Cades hay un cambio de estrategia y se presentan ahora la selección de 12 espías, uno por cada representación de las tribus, y estos espías son enviados por Moisés a explorar la tierra prometida, a explorar Canaán. Ellos tenían que ir y traer noticias sobre cómo eran los habitantes de esa tierra, cómo eran su cultura, si eran fuertes, cuántos eran. Y transcurridos 40 días después de que esos 12 espías habían ido a explorar la tierra, regresaron, ¿ok? Regresaron después de 40 días y presentaron un reporte sobre cómo era esa tierra de Canaán. Incluso trajeron una muestra de los ricos frutos que había en esa tierra. Pero, ese reporte también proponía que los habitantes de aquella región eran muy poderosos, que tenían ciudades amuralladas y que eran mucho más fuertes que los israelitas y de que ellos no iban a lograr vencerlos, sino que ellos eran como gigantes y los espías como pequeñas langostas. Y aquí es donde está el meollo del asunto, porque esta declaración de esos espías sería interpretada como la falta de fe en el respaldo que Dios siempre tenía para con Israel, y por eso esa generación incrédula fue castigada. De esos dos espías después vamos a ver que hay dos que tienen una visión diferente. Pero aquí en esta parte del relato se presenta que esa mayoría de espías con ese reporte negativo, ese reporte pesimista, provocó una influencia tan grande en el pueblo que el pueblo también comenzó a decir,
¿por qué estamos aquí? ¿Por qué tuvimos que salir de Egipto? Más bien, regresemos a Egipto porque si no regresamos a Egipto, lo que va a pasar es que vamos a morir en el desierto y nuestros hijos y nuestras esposas van a ser tomadas como botín de guerra. Así es que el pueblo cayó en un gran pesimismo y querían regresar a Egipto. Y todo eso fue entonces provocado por el mensaje negativo de esos espías investigadores. Y aquí también aprendemos cómo, por un lado, el pueblo puede ser negativamente influenciado, pero también aprendamos la responsabilidad sobre nuestras palabras, la responsabilidad sobre la forma en la que expresamos las cosas a otros. Eh, Quedamos por aquí, muy, muy interesante, y ya comienza cada vez a encender más los motores narrativos de las tramas de estos libros, pero aquí en Cádiz, entonces con el reporte de esos dos espías, es que el pueblo comienza a perder la fe en el respaldo que Dios tenía para con ellos. Seguimos mañana con este muy interesante relato.